Bienvenidos de nuevo a esta segunda parte del video que dejamos ayer. Si te está gustando esto, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Sin más que decir, vamos al video. Esto es verdad única. Así, mientras el monarca sufría, Daniel siguió cumpliendo su papel en el reino, confiado en que el Señor enderezaría lo que fuera necesario. Al final, la restauración del rey culminó con otra proclamación que glorificaba al Dios Altísimo. El hombre que una vez se consideró dueño de toda Babilonia, admitió públicamente que, en realidad, debía todo a un poder mucho mayor. Así, su relato concluye con un sentimiento de humildad nunca antes visto en su corazón. Este cambio de perspectiva se convirtió en un testimonio vivo de que cualquier forma de grandeza aquí en la tierra es pasajera y que toda exaltación debe dirigirse a aquel que es verdaderamente digno de recibir honor por siempre. Más tarde, Belsasar, quien sucedería al trono en Babilonia, ofreció un gran banquete para 1000 invitados. En medio de la borrachera, mandó traer las copas de oro y plata que Nabucodonosor había tomado del templo de Jerusalén, para que todos pudieran beber vino en ellas. Alabaron a los ídolos de metal y de madera, burlándose del Dios verdadero. De pronto, apareció la figura de una mano humana escribiendo en la pared. Belsasar, al ver aquella escena, palideció, temblando de miedo hasta el punto de que sus rodillas chocaban entre sí. Desesperado, llamó a los magos, prometiéndoles que quien interpretara aquellas palabras sería rico y honrado. Nadie entendió las palabras escritas. Sin embargo, la reina recordó que en el reino había alguien con la capacidad de descifrar los misterios: Daniel. Daniel fue llevado ante Belsasar. El rey le ofreció regalos, pero Daniel, sin codiciar recompensas, explicó que el Dios Altísimo había dado la grandeza a Nabucodonosor, pero que éste había sido humillado por su orgullo hasta que se sometió al Dios del cielo. Y Belsasar, sabiendo todo esto, había actuado con aún más arrogancia. Las palabras que estaban en la pared eran Mene, Tekel y Peres. Significaban que Dios había contado los días del reino y lo había encontrado deficiente. El dominio babilónico, que pesaba sobre la balanza, sería dividido y entregado a los medos y a los persas. Esa misma noche, Belsasar fue asesinado, y Darío el Medo tomó el trono, cumpliendo así la sentencia divina. Darío había llegado al poder con muchas expectativas sobre la estabilidad del reino. Su propósito era fortalecer la administración y asegurarse de que ninguna parte del imperio quedara desatendida ni se formaran focos de rebelión. Para lograr este objetivo, nombró a 120 gobernadores que responderían ante 3 ministros de su confianza. Daniel, que ya tenía fama de sabio indiscutible gracias a episodios anteriores, destacó rápidamente entre los ministros. Su integridad y su competencia en el manejo de asuntos administrativos eran tales que Darío planeó promoverlo al puesto más alto de todos, colocándolo efectivamente a cargo de toda la administración. Sin embargo, este favoritismo desató celos y resentimiento entre los demás ministros y gobernadores. Estos hombres, impulsados por el orgullo herido, comenzaron a escudriñar cada detalle de la vida de Daniel, buscando algo que pudiera empañar su reputación. Durante semanas buscaron pruebas de negligencia en su trabajo, corrupción o cualquier desliz que pudiera desacreditarlo a los ojos del rey. Pero no encontraron nada. Daniel era impecable en sus tareas, puntual, responsable e imparcial. Este resultado no les agradó. Se dieron cuenta de que si no había ningún defecto en su desempeño profesional, la única posibilidad de incriminarlo sería tocar la parte más sensible e inmutable de su vida: su fe en el Dios de Israel. Fue entonces cuando surgió el plan. Conociendo el celo religioso de Daniel, los conspiradores decidieron crear una ley que entrara en conflicto directo con su práctica de orar 3 veces al día, con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. No era ningún secreto que Daniel se tomaba en serio esta costumbre y nunca se escondía. Por eso,
Los envidiosos se acercaron a Darío con un discurso astuto. Dijeron que el rey, para reforzar su autoridad y unificar aún más el reino recién organizado, debía emitir un decreto por 30 días. Nadie podía dirigir oraciones a ningún dios o persona excepto al propio rey. Darío, halagado por la idea de ser reverenciado por encima de todas las divinidades, firmó el documento. Se trataba de una ley que, según las costumbres medopersas, no podía ser cambiada ni siquiera por el propio rey. Una vez promulgada, Daniel tomó conciencia de todo ello, pero no se amilanó. Sabía el riesgo que corría, pero también tenía claro que su lealtad a Dios estaba muy por encima de las leyes humanas. En lugar de ocultar o reducir sus manifestaciones de fe, siguió actuando como siempre, abriendo las ventanas que daban a Jerusalén y rezando a horas fijas. Podría, en lógica común, haber cerrado las ventanas para no ser visto, pero no quería alimentar la idea de que tenía algo que ocultar. La oración para él era algo sagrado e innegociable, como un vínculo que lo mantenía firme en medio de las tribulaciones de una tierra extranjera. Era todo lo que los rivales necesitaban. Los espías maliciosos se quedaron al acecho, y en el momento exacto en que Daniel estaba arrodillado en su casa, se apresuraron a acusarlo. Formalmente fueron a ver a Darío, llenos de falsa reverencia, recordándole el decreto. Si alguien rezaba a cualquier dios o persona, en lugar de hacerlo únicamente al rey, debía ser arrojado al foso de los leones. Entre las numerosas leyes inmutables del imperio, aquella era especialmente cruel e implacable. Darío, al darse cuenta de que Daniel estaba involucrado, quedó atónito. Intentó por todos los medios encontrar un modo de salvar a su ministro favorito. Pasó algún tiempo buscando con asesores si había alguna excepción o resquicio legal capaz de eludir ese veredicto. Pero las reglas eran claras. Finalmente, Daniel fue llevado al foso de los leones. Darío, profundamente afectado, le dijo antes de lanzarlo, que el Dios a quien sirves continuamente te salve. Durante toda la noche, el rey no pudo dormir. Ayunó y se negó a recibir entretenimiento alguno. Al amanecer, Darío corrió al foso y con voz temblorosa preguntó: «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios salvarte de los leones?». Desde el interior del foso, la voz de Daniel respondió: «Mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. No me hicieron daño porque fui hallado inocente ante él, y tampoco he cometido falta alguna contra ti, oh rey». Con gran alivio, Darío ordenó sacar hasta a Daniel del foso. Los hombres que lo habían acusado fueron arrojados al mismo lugar, y antes de tocar el suelo, los leones los despedazaron. Darío entonces escribió un decreto proclamando que en todo su reino debía respetarse al Dios de Daniel, quien vive para siempre, y cuyo reino no será destruido. Aquí está el texto corregido con puntuación adecuada y números escritos en letras. Una vez firmada una ley medo-persa, se volvió irrevocable. Sin otra alternativa, el rey ordenó que Daniel fuera arrojado al foso de los leones. Se acercó a Daniel poco antes de que se ejecutara la sentencia y, con visible angustia, le declaró: «Espero que tu Dios, a quien sirves continuamente, te salve de esta situación». Con estas palabras, Daniel fue empujado al foso y luego una piedra selló la entrada con el anillo del rey y los anillos de los nobles, para que no pudiera haber manipulación. Más tarde esa noche, Darío no pudo dormir. Rechazó la cena, despidió a los músicos y sintió el peso de la culpa por haber firmado un decreto basado en la vanidad. En su mente, todo lo que Daniel había hecho hasta entonces había sido un servicio ejemplar al imperio y una lealtad incuestionable a los compromisos que había asumido. Incluso se había convertido en amigo del rey, quien ahora vivía el drama de haber contribuido a la probable muerte de ese amigo. El amanecer trajo al monarca una prisa desesperada. Todavía de madrugada, sin ceremonias, se dirigió rápidamente al lugar del foso. Allí llamó a Daniel, esperando contra toda esperanza que el profeta estuviera vivo. «Daniel, siervo del Dios viviente,
¿Podrá tu Dios librarte de los leones? La respuesta vino desde dentro del foso, para asombro y alegría del rey. Desde allí, Daniel gritó que estaba bien, porque Dios había enviado a su ángel para cerrar la boca de los leones. Lo sacaron del pozo sin siquiera un rasguño. Parecía imposible. Los leones hambrientos, que solían atacar a cualquier criatura que entrara allí, habían permanecido mansos toda la noche. Ante esta escena, Darío no pudo contener su emoción. Ordenó que examinaran a Daniel, y no había absolutamente ninguna señal de violencia en su cuerpo. No tardó mucho en que el rey diera una nueva orden, también inalterable. Todos los hombres que habían conspirado contra Daniel, así como sus familias, debían ser arrojados al foso. Pronto se oyó el rugido violento de los leones, que esta vez actuaron según su naturaleza feroz. A continuación, Darío proclamó un decreto en todo el territorio, instando a todos a temer al Dios de Daniel, que hace señales extraordinarias y libera a quien quiere de manera admirable. No se trató simplemente de un acto de justicia vengativa, sino del reconocimiento de que el poder divino supera cualquier ley hecha por manos humanas. Darío admitió públicamente que el Señor de Daniel era en verdad un Dios vivo, activo y lleno de compasión. La historia del foso de los leones no solo reforzó la fe de Daniel, sino que también sirvió de lección para todos los que seguían los movimientos políticos. Quedó claro que un hombre recto que persevera en la confianza en Dios puede enfrentar las trampas maliciosas de personas envidiosas, y aún así, estar protegido de manera sobrenatural. Las leyes que parecían inquebrantables pueden al final convertirse en meros telones de fondo para revelar la gloria del Altísimo. Y cuando Darío lanzó su proclamación, el nombre de Dios llegó a lugares distantes del imperio, aumentando el respeto y la reverencia hacia aquel cuyos planes nadie puede frustrar. La visión de las 4 bestias trae consigo una escena nocturna cargada de simbolismo y tensiones. Daniel se ve frente a un mar embravecido, del que emergen 4 animales imponentes, cada uno con características que inspiran misterio y cierto temor. En el horizonte de aquella visión inquietante, la primera bestia parecía un león con alas de águila. Algo en su postura indicaba poder y majestuosidad. Sin embargo, le arrancaron las alas, lo que revela que incluso las grandes fuerzas pueden ser limitadas o derrocadas. A continuación, el profeta vislumbra una criatura parecida a un oso, parcialmente levantada hacia un lado, con 3 costillas en la boca, lo que tal vez sugiere conquistas violentas o territorios subyugados. Este oso recibe la orden de atacar sin piedad, como si tuviera un cheque en blanco para extender su dominio. La tercera bestia se parece a un leopardo, pero no es un simple felino. Cuenta con 4 alas y 4 cabezas. La velocidad y la expansión parecen combinarse en la imagen, lo que le otorga a este poder la capacidad de multiplicarse y alcanzar una gran extensión. En cierto modo, sus 4 cabezas indican un liderazgo fragmentado o divisiones internas, pero no por ello menos eficaz en términos de conquista. Aún bajo el fuerte impacto de estas criaturas, Daniel vislumbra la 4ª y última bestia, que no se parece a nada conocido. La descripción es de una bestia feroz, con dientes de hierro y garras de bronce, que devora todo lo que la rodea hasta completarla. Este monstruo tenía 10 cuernos, que simbolizaban la fuerza política o militar, y de sus cuernos salía otro más pequeño, que hablaba con arrogancia. La reacción de Daniel es de total desasosiego. Por una revelación posterior, se da cuenta de que estas 4 bestias representan grandes reinos que se sucederán en la historia, cada uno con su fuerza bruta, su rápida expansión, su poder de hierro, pero también con una decadencia segura. El cuerno pequeño que emerge de la última criatura indica un gobernante cuyo discurso sería blasfemo, dispuesto a perseguir al pueblo santo de Dios y a intentar subvertir la ley divina misma. Sin embargo, la visión no se detiene en el punto álgido de toda esta arrogancia.
Hay un momento en el que aparecen tronos, y el anciano de días se sienta a juzgar. Daniel ve una escena en la sala del tribunal donde se abren libros y se sellan los destinos de las bestias. Todo ese poder animal termina en ruina, y surge alguien parecido a un hijo del hombre, que recibe el dominio eterno y un reino que no tendrá fin. Esta imagen indica el establecimiento final de un reino divino superior a cualquier poder terrenal. Así, por mucho que la sucesión de imperios domine el escenario humano por un tiempo, habrá un ajuste de cuentas ante el tribunal celestial, y el mundo se someterá al gobierno del Altísimo. En medio de todo esto, el alma de Daniel se ve profundamente conmocionada. Quiere saber más detalles, pero apenas logra comprender toda la profecía. La información que le brindan es suficiente para demostrar que, a pesar de que los poderes humanos se presentan con ferocidad, hay un final determinado para cada uno de ellos. La soberanía de Dios permanece, y Él concederá a su pueblo un reino sin limitaciones, reservado para quienes permanezcan fieles en medio de las turbulencias. En otro momento, Daniel tiene una nueva experiencia profética, ahora conocida como la visión del carnero y el macho cabrío. La escena se desarrolla ante un canal, y ve un carnero con 2 cuernos, uno más grande que el otro. Este carnero avanza hacia el oeste, el norte y el sur, sin que nada pueda detenerlo, denotando poder de conquista y expansión. Pero esta fuerza se ve interrumpida por la llegada de un macho cabrío, que surge desde el oeste con tal velocidad que parece apenas tocar el suelo. El macho cabrío tiene un enorme cuerno entre los ojos, y en un feroz ataque destroza al carnero, pisoteándolo hasta que no encuentra resistencia. Para sorpresa de Daniel, el gran cuerno del macho cabrío se rompe en el apogeo de su poder, dando paso a 4 cuernos más pequeños que simbolizan divisiones o sucesiones. De uno de estos nuevos cuernos surge otro, más pequeño, que crece en presunción y se enfrenta al príncipe del ejército celestial. Quitando el culto diario y profanando el santuario, Daniel escucha el decreto de que esto duraría 2300 tardes y mañanas, hasta que el santuario fuera purificado. Se trata de una profecía que posteriormente recibe explicación del ángel Gabriel. El carnero con 2 cuernos representaba a los medos y a los persas, mientras que el macho cabrío simbolizaba el rápido ascenso del imperio griego, cuyo primer gran cuerno sería su rey principal. Pero tal poder también se dividiría tras la muerte de ese líder. El cuerno más pequeño, que se vuelve arrogante, se levanta contra Dios y obstaculiza el culto. Denota un gobernante aún más cruel que haría guerra contra las cosas santas. Sin embargo, el mensaje celestial asegura que caerá sin necesidad de movimiento de manos humanas. Es decir, Dios mismo intervendrá. Ante tales visiones, Daniel se siente agotado, llegando incluso a enfermarse durante unos días. Sabía que la revelación apuntaba a asuntos de gran magnitud, y su mente lucha por captar tanta información sobre los reinos futuros y los desarrollos espirituales. Esta visión también enfatiza que todo imperio que se levanta contra Dios o su pueblo termina chocando con la justicia divina, por poderosa que parezca. Finalmente, en un tercer momento clave, Daniel entra en una fase de intensa reflexión sobre las profecías durante el reinado de Belsasar. Comienza a meditar sobre los escritos de Jeremías, que hablan de 70 años de desolación para Jerusalén. Sabiendo que este periodo se acerca, Daniel se angustia por el estado de su pueblo y su ciudad santa, que aún están lejos de la restauración completa. Sin dudarlo, decide ayunar, vestirse de cilicio y orar con profunda sinceridad. Él confiesa los pecados de la nación, reconoce la culpa colectiva y apela a la misericordia divina para que Israel sea purificado y vuelva a experimentar la predilección del Señor. Es en esta atmósfera de quebrantamiento que el ángel Gabriel se le aparece nuevamente a Daniel, trayendo la notable profecía de las 70 semanas. Gabriel anuncia que hay un plan más amplio en marcha y que las 70 semanas están determinadas para resolver definitivamente la cuestión del pecado
establecer la justicia eterna y ungir el lugar santísimo. Sin embargo, se prevé un camino de sufrimiento para el ungido que será cortado, y la ciudad y el santuario sufrirán destrucción. Aún así, la historia, al final, se inclina hacia una consumación victoriosa, donde Dios triunfa sobre todas las fuerzas opuestas. Aunque habrá periodos de tribulación, el juicio de Dios pondrá fin al mal, inaugurando una era de verdadera paz y justicia. La reacción de Daniel no es de celebración vacía, sino de sobriedad. Se da cuenta de que la liberación del pueblo no se producirá solo en términos políticos, sino que implicará un profundo proceso espiritual. Jerusalén volverá a ser habitada, pero también pasará por convulsiones. El mensaje de las 70 semanas sugiere que existen ciclos divinamente establecidos dentro de los cuales Israel y el mundo entero caminarán hasta que se cumpla el propósito final de Dios. Estas palabras de Gabriel sirven tanto para consolar como para advertir. Consuelan porque indican que la rebelión humana será superada y que Dios está en control. Pero advierten porque aún quedan por delante acontecimientos difíciles que exigen perseverancia, fe y arrepentimiento genuino. Así, cada una de estas visiones y profecías, ya se trate de animales que simbolizan reinos, cuernos que crecen con arrogancia, números enigmáticos o la intercesión de Daniel por su pueblo, forma un gran tapiz profético. El hilo conductor es la soberanía del Altísimo, que levanta y derriba imperios, juzga con justicia y, en el momento oportuno, establece su reino eterno. Daniel no se convierte en un simple espectador, sino en un fiel intercesor que, con oraciones y ayunos, desea ver la reconciliación del pueblo con su Dios. Su angustia al presenciar tales revelaciones se ve al mismo tiempo aliviada por la esperanza de que, al final, la justicia divina prevalecerá. Estos pasajes invitan, pues, a todo aquel que los lea a recordar que el curso de la historia no se deja al azar, sino que sigue su curso incluso en medio de las turbulencias. Los designios soberanos de Dios, ya sean imperios bestiales como los de las visiones que emergen del mar, gobernantes astutos que se creen invencibles o naciones que necesitan aprender duras lecciones, están todos sujetos al mismo veredicto. Dios maneja la historia y la guía hasta el final. Él lo ha determinado. Y Daniel, un hombre que oró con humildad y buscó la guía de Dios, fue escogido como mensajero para registrar estas realidades y dejarnos lecciones que perdurarán a lo largo de los siglos, resaltando que la fidelidad al Creador y la esperanza en su victoria final nunca son en vano. Más tarde, Daniel tuvo otra experiencia sobrenatural. Estaba a la orilla del río Tigris, cuando vio a alguien vestido de lino, con un cinturón de oro, un cuerpo resplandeciente, un rostro como un relámpago, ojos como antorchas y una voz resonante. Sus compañeros huyeron aterrados, dejando a Daniel solo, exhausto y desplomándose ante tanta majestuosidad. Una mano tocó a Daniel, ordenándole que se levantara y no temiera, revelándole que había sido enviado desde el primer momento en que él decidió buscar entendimiento. Sin embargo, en el mundo espiritual se desató una batalla contra el príncipe de Persia, y el ángel Miguel intervino. El mensajero vino entonces a contarle a Daniel lo que aún sucedería en los reinos de Persia y Grecia, dejando en claro que existe un choque constante entre poderes espirituales y que Dios dirige toda la historia hasta su conclusión. A continuación, Daniel recibió detalles sobre futuras guerras entre reyes del norte y del sur, que implicarían alianzas frágiles, traiciones y destrucciones sucesivas. Habla de una hija de un rey del sur que intentaría sellar acuerdos, pero terminaría traicionada, de ejércitos que se alzarían y de invasiones que llegarían como un diluvio, sacudiendo ciudades fortificadas y subyugando territorios. Algunos construirían rampas de asedio dominando tierras. Otros, debilitados, caerían en conspiraciones internas. La profecía advertía que surgiría un gobernante vil y despreciable, que engañaría a los príncipes y establecería un ídolo profano en lugar de adoración. Muchos traicionarían el pacto sagrado,
mientras que los fieles serían perseguidos y pasarían por un período de gran prueba. Sin embargo, al final, este gobernante arrogante vería su poder arrebatado sin la ayuda de manos humanas. Para los jueces altísimos, todos los reinos son juzgados según su justicia. Finalmente, Daniel escuchó que vendría un tiempo de angustia como nunca antes, pero el pueblo fiel sería salvo. Se le dijo que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra resucitarían, unos para vida eterna, otros para vergüenza eterna. Los sabios y justos brillarían como las estrellas, y los que enseñan a otros a practicar la justicia resplandecerían como luces eternas. El ángel le recomendó a Daniel que mantuviera esas palabras selladas hasta el fin de los tiempos. Surgió entonces la promesa de que, una vez cumplido todo, Daniel recibiría su herencia. Aunque confundido, descansaría en la certeza de que cada visión, cada revelación, se cumpliría según el plan del Altísimo. Así termina el relato del profeta con la certeza de que Dios domina la historia, levanta y derriba reinos, y en última instancia establece un reino que no tendrá fin. Daniel siguió siendo un símbolo de firmeza espiritual en medio de un imperio lleno de ídolos, lujuria y poder. Su vida ilustra cómo la fe en el Dios vivo puede traer luz en un entorno oscuro, donde se multiplican los dioses falsos. No se inclinó ante decretos que atentaban contra su pacto con el Creador. Incluso ante las amenazas de muerte, confió en el Señor, sabiendo que es Él quien concede la liberación, ya sea del foso de los leones o de las llamas de un horno. Sus compañeros Sadrac, Mesac y Abednego también demostraron que la fidelidad no es negociable, incluso ante la muerte inminente. Vivieron la extraordinaria experiencia de salir indemnes de las llamas porque no sucumbieron a los dioses paganos. El mensaje es claro. Quienes sirven al Altísimo pueden enfrentar las mayores adversidades sin perder la convicción de que Dios sigue en control. Cuando Nabucodonosor y Belsasar se exaltaron en orgullo, Daniel fue testigo de la intervención divina que humilló la arrogancia humana. Al final, Dios honró la humildad y castigó la soberbia. Los conspiradores envidiosos no pudieron vencer a aquel que buscaba la justicia en el temor de Dios. Las visiones y profecías recibidas por Daniel demostraron que el mundo entero está bajo la mirada del Altísimo y que todo imperio pasa, pero la palabra del Señor permanece. Los capítulos de la vida de Daniel enseñan que ningún decreto humano puede anular los propósitos divinos. Cuando intentaron prohibir la oración, la fidelidad de Daniel habló más fuerte que el miedo. Y el mismo rey que había firmado la sentencia reconoció después que el Dios de Daniel es quien salva. Así, la historia babilónica, que surgió en el escenario de un pueblo humillado, se convirtió en el escenario del poder de Dios, que no abandona a sus hijos ni siquiera en la tierra del exilio. A lo largo de todo su recorrido, Daniel destacó por su integridad, su celo en la oración y su confianza inquebrantable en Dios. Cada línea del libro que lleva su nombre está impregnada de la certeza de que ni siquiera el imperio más majestuoso y cruel puede compararse con la soberanía del Rey de Reyes. Esto le valió al profeta un respeto poco común, tanto de los reyes paganos como de las generaciones futuras que todavía hoy se inspiran en sus hazañas. Las visiones finales llevan el mensaje de que habrá días turbulentos, guerras y engaños, pero el Altísimo triunfará. Cuando la corrupción parece victoriosa y los enemigos de la fe parecen invencibles, Dios seguirá cumpliendo sus planes. Nada escapa a su vista. Daniel escuchó del mensajero celestial que al final de los tiempos muchos resucitarían, mientras que otros estarían destinados a la vergüenza eterna. Los ángeles y mensajeros recomendaron a Daniel que guardara esas palabras hasta el fin de los tiempos. Luego, vino la promesa de que, cuando todo se cumpliera, Daniel recibiría su herencia. Aunque confundido, descansaría en la certeza de que cada visión, cada revelación, se cumpliría según el plan del Altísimo.
Así concluye la narración del profeta, con la seguridad de que Dios domina la historia, levanta y derriba reinos, y en última instancia, establece un reino eterno. Daniel permaneció como un símbolo de fidelidad inquebrantable en un mundo lleno de pruebas y desafíos. Su historia demuestra que la confianza en Dios puede superar cualquier obstáculo, y su ejemplo sigue resonando como una lección de fe, valor y esperanza. Suscríbete si te gustó, dale me gusta y activa la campanita. Hasta la próxima, esto fue Verdad Única.